Bien, entonces el día de hoy vamos a ver el arranque de un motor trifásico utilizando resistencias estatóricas. Para lo cual vamos a empezar a hacer nuestro esquema de fuerza utilizando un disyuntor. Un disyuntor trifásico para protección contra sobrecircuitos, contra cortocircuitos, perdón, y un relé térmico para protegernos contra sobrecargas. A esto lo vamos a denominar RT, relé térmico, y aquí simbolizamos nuestro motor que va a estar conectado como no vamos a utilizar los otros tres terminales, o sea, ya haremos nuestro arranque triángulo para que esté con voltaje nominal. A continuación, entonces, vamos a utilizar 4 contactores para utilizar 3 resistencias estatóricas diferentes. Entonces, vamos a utilizar el primer contactor trifásico. Uno, 2, 3 y 4. Vamos a denominarles KM1, KM2, KM3 y KM4. El primero, vamos a cablearlo, podemos utilizar, mire, este tipo, cuando es recto los 3 cables, podemos utilizar este de aquí. Se hacen al mismo tiempo, miren los 3 cables y nos ahorra tiempo de cableado, ¿sí ven? Fácil con los 3. Listo, entonces aquí en esta parte donde dice potencia, aquí la parte de potencia, tenemos aquí, miren, una resistencia de 3 del mismo valor. Ambas son resistencias equilibradas, resistencias estacionarias, de las cuales vamos a utilizar 3 juegos. A esta lo vamos a denominar R1, esta R2 y esta R3. Vamos a girarlas. Para poderlas conectar de mejor manera. Ya. ¿Cómo vamos a hacer la conexión? Ya. La idea que es que inicialmente al motor le llegue el menor voltaje, que es cuando las 3 resistencias estén conectadas en serie al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a conectarlas. Y aquí en cambio tenemos el cable de 3 fases horizontal, que esto también nos ayuda a hacer más rápido las conexiones. ¿Ya? Luego entonces vamos a ir conectando la fase 1, pero en este caso ya no voy a hacer uso de el simple. La fase 1 y lo ingreso por el KM4, por el borne 1, y a este lo ingreso por el borne 1 de acá también, de la resistencia, y este que iría al mismo borne donde salió.
o a la misma fase. Aquí no se intercambian las fases, se mantiene la misma secuencia de fases. Voy con el segundo. Ingreso igual por el 3. Salgo por el 4. Y del 4 a la misma fase. Ingreso por el 5. Salgo por el 6 y ingreso igual por el 5 del siguiente. Y retorno a la misma fase. ¿Sí ven? Pasa por R3, R2, R1, ¿sí? Por las tres resistencias en cada caso. Entonces miren, ahí sería el primer arranque. O sea, cuando yo conecte KM4, el paso de corriente va a ir por el R3, por el banco de R2 y el banco de resistencias R1. Entonces sería R1 más R2 más R3, la resistencia total. ¿Sí? Ahora, cuando yo conecte KM3 y lo voy a conectar a la misma secuencia de fases. Perdón, este era acá abajo. Lo conecto lo mismo a la misma secuencia de fases. Aquí, este acá y este acá. Entonces, cuando yo conecte KM3, adivinen qué va a pasar. La corriente busca el camino más fácil. Y el camino más fácil no va a ser a través de KM4, sino va a buscar menos resistencia por aquí y la corriente va a fluir va a atravesar R2 y R1. No va a atravesar R3. ¿Sí? Aunque se quede conectado KM4. Yo podría coger y desconectarlo para asegurarme de que no hay alguna fuga de corriente por acá. Pudiera hacerlo. Pudiera abrir KM4, pero por ley siempre la corriente busca el menor obstáculo. El menor obstáculo obviamente va a ser a través de KM3. Y así sucesivamente con KM2. Si yo conecto KM2 en la misma secuencia de fases, entonces la corriente va a fluir solo por este ramal que está aquí, por este camino, del cual solo tenga que atravesar R1. Y cuando conecte KM1, ¿qué va a pasar? No va a circular ni la corriente ni por KM2, ni KM3, ni KM4. Entonces, en ese caso, lo más conveniente es desconectar esto de aquí, porque si yo mantengo energizada, siempre va a haber un consumo pasivo ahí que me va a generar consumos indeseados, ¿no? Entonces es mejor desconectar. Entonces, ¿cuál sería la secuencia de encendido en este caso? Primero se encienda KM4, luego KM3, luego se conecte KM2 y por último se conecte KM1 y al mismo tiempo se desconecte KM2, KM3 y KM4. Esos requisitos tenemos que ponerlos en nuestro esquema de control. Entonces, miren aquí en este caso, este formato que estoy utilizando aquí me queda muy chiquito. ¿Sí? Entonces yo quiero ampliar un formato más grande. Pues ¿cómo lo hago? Vengo aquí, archivo, en donde dice configurar, configuración. Y como estoy trabajando en el formato A4 horizontal, mejor le pongo el formato A3, que es el doble. Pongo OK. Y ya miren, ya tengo un formato más amplio para hacer un esquema de control. Ya sin
complicación de espacio. Vamos a utilizar para el esquema de control nuestra línea. Igual vamos a girarla para comodidad. Bien, siempre empezamos a utilizar el relé térmico en caso de sobrecargas. Normalmente cerrado el térmico. En este caso era RT, ¿no? RT. Luego un botón de parada con un pulsador normalmente cerrado. Vamos a denominarlo ese sub 0, por ejemplo. Luego vamos a poner un botón de marcha para que inicie ¿quién? KM4, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el pulsador normalmente abierto de marcha. Vamos a denominarlo Start. Conectamos esto. Y que inicie KM4 inmediatamente. Ponemos la bobina de KM4. KM4. Y vamos a ponerle la fuente del neutro. Y vamos a prolongar esta línea aquí. ¿Ya? Perfecto. Entonces tendría que iniciarse, ¿no es cierto? Pero si yo lo inicio, acuérdense que si levanto el botón no se va a mantener energizada la bobina. Y hace falta ponerle una realimentación de la misma contactor KM4. Entonces utilizo un normalmente abierto de KM4 para que se mantenga energizado. Listo, entonces vamos a simular. Ponemos el botón de Start, se queda autoenclavado y la corriente está fluyendo por KM4, por R2, R3 y R1. Primer paso. El siguiente paso sería que unos segundos después se active KM3. Entonces para ello vamos a utilizar un temporizador con retardo a la conexión para que con sus auxiliares conecte el segundo contactor KM3. Vamos a ponerle una luz indicadora para ir viendo visualmente cómo se van haciendo la secuencia de energización de los siguientes pasos de resistencias estatóricas. Por ejemplo, cuando se energice se encienda una luz. Pero aquí también vamos a utilizar el retardo a la conexión, temporizador con retardo a la conexión, vamos a llamarlo KT1. T1, vamos a ponerle 2 segundos. En paralelo con esta secuencia de la bobina y la luz piloto. ¿Sí? Entonces, el temporizador va a actuar para que se encienda la bobina de KM3. Entonces voy a llamar KM3, lo voy a poner aquí al lado, KM3, y voy a utilizar el contacto auxiliar del temporizador. Está aquí, accionamientos, aquí está el normalmente abierto de KT1.
KT1 y se energice. ¿De acuerdo? Vamos a correr la simulación. Entonces inicio. Miren, se enciende el temporizador y luego de un tiempo enciende KM3. ¿Sí? Hasta ahora estamos bien. Lo mismo tendremos que hacer para KM2, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar otro temporizador y otro de lo mismo que estoy seleccionando aquí. Ya, voy a borrar lo que no me hace falta. Lo pongo en paralelo. Cat se va a llamar KT2 con el mismo tiempo. Le voy a dejar los 2 segundos mismo. Este es el de KT2 y aquí sería KM2. Lo corro. Entonces va la primera secuencia. Aquí no se está energizando. Este temporizador parece que no está haciendo buen contacto, entonces le hago nuevamente la conexión. Ya. Empieza la secuencia. ¿Sí? Se encendió KM3, luego KM2, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Me faltaría ponerle me faltó ponerle la luz, ¿no? La luz piloto. Esta luz piloto me faltó agregarle. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla aquí. En paralelo. Con KT2. Ya. Y por último, tendría que conectarse KM1. ¿Sí? Entonces voy a copiar todo esto de aquí. Solo esta parte. Ahí. Entonces este sería KT3, ¿no? KT3. Conecto. Este sería KM1. Y este de acá sería KT3. Vamos a ver ahí. Pero falta el nombre. KT3. KM4, KM3. Vamos a ver si funciona KM2. Ya, se encendió KM2. Y por último, KM1. ¿Sí? Se cumplió la secuencia. Ahora lo que hay que hacer es desconectar KM2, KM3 y KM4. ¿Sí? Pero ¿cuándo tiene que desconectarse? Cuando se haya energizado KM1. Entonces, esta condición la podemos poner aquí interrumpiendo el paso aquí en estas tres bobinas con un contacto normalmente cerrado de KM1. ¿Sí? Vamos a copiarlo y lo vamos a usar
en estos 3 ramales. Vamos a probarlo. KM4, KM3, KM2, KM1. Uy, ¿qué pasó? Se desconectó. Se desconectó KM1 y desconectó todo, ¿sí ven? ¿Qué falta ahí? ¿Por qué se desconectó? Se desconectó porque KT3 se desconectó obviamente y deja sin energía KM1. Entonces aquí lo que hace falta es una realimentación de KT1, de KM1, para que se quede energizada aunque termine la secuencia. Entonces vamos a poner aquí, voy a ponerlo por el lado de acá. Es una realimentación de KM1. Para que se mantenga autoenclavado. Vamos a ver si se cumple la secuencia y además se queda pegado, se queda energizado KM1. ¿Sí? Entonces cumplida la secuencia de arranque de un motor trifásico con resistencias estatóricas. Estamos utilizando 3 niveles de resistencias en cero. ¿Listo?